Mm, Controversia. Usaría tragedia. Triste. Brutalidad. Yo diría lamentable. Me acuerdo perfectamente que nos puso la película de Rojo Amanecer. Fue una película que me impactó por cómo está relatada, porque no se trata de los estudiantes, sino de una familia que vive en la zona en donde pasó esto. Mi primer acercamiento, chance fue en la primaria, algo muy superficial, y posteriormente en la secundaria nos dejaron ver la película Rojo Amanecer y estuvo durísimo. Me dijeron, ay, es que cómo es posible que te dejen este tipo de tema cuando fue algo muy grave, algo muy feo. Fue la matanza estudiantil a manos del gobierno priista y traía varios antecedentes, entre ellos los abusos policiales hacia los estudiantes principalmente. Sí, hubo una masacre hacia un grupo estudiantil, justamente en la Plaza de las Tres Culturas, por parte del gobierno dirigido por Gustavo Díaz Ordaz. Sí, lo que sucedió fue una matanza por parte del gobierno hacia los estudiantes que se encontraban en ese entonces reunidos para un movimiento pues pacífico. Es algo que te vienen mencionando a lo largo de toda tu trayectoria académica, pero como tal yo creo que ya conscientemente saber sobre el tema diría que en la secundaria. Fue un profe que ni siquiera era nuestro profe en ese entonces, solo estaba como cubriendo ese día y justo llegó a platicarnos de ese tema y hasta nos puso un documental. Cada 2 de octubre ya yo creo que es bien sabido en todo CU que va a haber algo, o sea, ya sea algún tipo de movimiento, alguna marcha o algún tipo de proyección, hasta cosas como películas o cosas que tengan que sean alusivas a, se sabe que hay algo. Primaria. Me lo dejaron tarea como investigar sobre qué había sucedido, pero primero dijeron, digan a sus papás que vamos a investigar de este tema. Justo vimos videos y cuando le dije a mi mamá, que fue quien fue por mí a la escuela, esperó a que llegara mi papá y lo vimos juntos porque me dijeron, ay, es que cómo es posible que te dejen este tipo de tema cuando fue algo muy grave, algo muy feo. Y ya como que mostraron un tipo documental bastante entendible, de ahí me enteré. Fue precisamente una clase de historia en secundaria. Yo tenía un profesor que tenía estas tendencias como rojas, como de revolución. Y justamente me daba la clase de historia y cuando tocamos el tema de Tlatelolco, me acuerdo perfectamente que nos puso la película de Rojo Amanecer. Fue una película que me impactó por cómo está relatada, porque no se trata de los estudiantes, sino de una familia que vive en la zona en donde pasó esto. Entonces fue con una perspectiva muy distinta a lo que yo estaba acostumbrado. Y de seguido a eso nos puso un video de testimonios de personas que sobrevivieron, que se ponían a llorar. Mi primer acercamiento, chance fue en la primaria, algo muy superficial, y posteriormente en la secundaria nos dejaron ver la película Rojo Amanecer y estuvo durísimo porque además mi abuela paterna vive muy cerca de Tlatelolco. Era recordar, imaginar que ahí ocurrió, que ahí se derramó tanta sangre. Pero ya realmente un acercamiento a la matanza fue en la prepa y en la licenciatura, y tuve la fortuna de tener profesores que fueron sobrevivientes a esta masacre y nos contaban su testimonio y era impresionante imaginar que estaban vivos de milagro. Definitivamente porque, pues como todo lo que te enseñan, ¿no? Tú lo que recibes es el punto de vista de una persona y a menos de que pues tú lo investigues por tu parte y te formes un criterio, pues de entrada ya tienes pues ese sesgo, ¿no? Punto de vista de quien te lo enseñó. Entonces, pues a menos de que sí, lo estudies tú y te metas de lleno al tema, pues sí. Totalmente.
Yo generé una amistad con este profesor, incluso pues tuve mi etapa en preparatoria, creo que sí, fue en preparatoria, donde también era aquí rojillo, me creía revolucionario y cosas así, y justamente cada 2 de octubre pues trataba de hacer algo pues en conmemoración al evento. Sin embargo, pues vas creciendo y como que también muchas cosas cambian. Yo creo que sí, porque me he dado cuenta que no todos los estudiantes se sienten tan cercanos a este tema y creo que en el caso particular de la UNAM todos lo sentimos, bueno, me atrevo a hablar por todos, lo sentimos como una herida muy cercana a nosotros y sí es conmemorar cada 2 de octubre a los estudiantes y a los compañeros que fueron víctimas del gobierno. Mucho, por 2 cosas. Por el poder que se atribuyó en el gobierno para llegar a esa instancia. Los policías están para proteger a la gente, no para estar yendo y asesinando a estudiantes. Profesor que le dio mucha tristeza que justo ese estudiante, un chico, que fue y le dijo, profesor, lo voy a ayudar. El profesor vio cómo le dispararon al chico que lo estaba ayudando. Entonces recuerdo que le dio muchísima tristeza al profesor. O sea, el impacto que fue de este profesor, el ver a un alumno que se enfocó ni siquiera en protegerse a sí mismo, en ayudar a otra persona y que falleció a causa de haberlo ayudado, pues está súper feo. Digo, ay, sí, se atrevieron a hacer esto. O sea, ¿de qué son capaces? ¿Qué otra cosa pueden hacer? ¿Qué otra cosa pueden hacer si ahorita que va a ser lo del esto de las feministas y todo este movimiento de mujeres y así? ¿Qué tal si llegan y les disparan? ¿O se comportan de una forma más agresiva? Pues yo creo que vivimos en un país al que le gusta olvidar, a un país al que le gusta, en vez de barrer los escombros, ponemos una mantita y decimos que ya está todo arreglado. Y creo que Tlatelolco, como muchas otras cosas que han pasado en este país, se ha tratado así. Desde el mero hecho en el que no se saben ni las cifras exactas, ni los datos como realmente concretos de cuántas personas murieron, cuántos desaparecieron. Yo creo que sí es muy importante ya que conlleva temas de seguridad y está relacionado con gente que tiene un papel importante en el país, que llega a ser el ejército. Y creo que el tener esa confianza en esos puestos es bastante importante, ya que pues están dedicados, se supone, a protegernos y no a lo contrario. Creo que es importante conmemorarlo, más que nada pues para evitar replicar esos errores y también pues ser conscientes del contexto pues político, histórico, social que vivimos hoy día en México. Yo creo que es importantísimo porque es tener conciencia de que los derechos son conquistas sociales y que la gente que ha sacrificado su vida o a los que le han arrebatado su vida, pues al final nos han dejado todo este legado de derechos y, por ejemplo, en mi caso, de autonomía en la universidad.